es semilla y enseguida viene el nacimiento, es el nuevo nacimiento. Amén. Aquí nada es imposible para el Señor. Desde que usted entró, usted está en el cielo, en la tierra. Y lo voy a llevar a la escritura en Éxodo, capítulo 25. Éxodo, capítulo 25, versículo 10. Lo voy a llevar primeramente desde lo histórico, que es en este libro, en Éxodo. Vamos a finalizar en la aplicación espiritual para nosotros en el Nuevo Testamento. Ahorita vea, en el versículo 10 dice que harán también un arca de madera de acacia. Quédese con esa frase, arca de madera de acacia. Estamos hablando de una caja, literalmente es una caja. ¿Ha visto usted un cubo? ¿Un cubo? Bueno, arca es una caja de madera. Quiero que se la imagine, por favor. Harán un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Es codo de hombre. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Ahora, ¿quién está dando estas instrucciones? ¿Quién está diciendo, hagan esto bajo estas medidas? ¿Quién está diciendo, de esta madera, cúbranla de esto, por dentro, por fuera, hagan una tapadera para la caja? Es un arca. Dios está dando esas instrucciones, es como hablando en el lenguaje de alguien que diseña, para un carpintero, para alguien que maneja los metales, etcétera. Pero démonos cuenta que cuando uno abre la Biblia y uno se remonta hasta estos tiempos antiguos y se da cuenta de que hubo un objeto, tuvo estos materiales, estamos descubriendo que Dios está diciendo algo, porque puso un objeto para poner un objetivo, para hacer de una verdad que no se ve un objetivo que sí se ve. Ellos, los del pueblo de Israel, vieron la caja, pero también se les dijo el propósito de la caja, el arca. Ahora, vean cómo Dios está diciendo algo en el versículo 12. Fundirás para ella 4 anillos de oro. Los anillos, exactamente así como lo entendemos, son los aros. Si esta es la caja, entonces un anillo aquí, otro acá y otro acá. Vean, quedan los anillos así. ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 13. Harás unas varas, que es el palo largo, de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, las varas. Y meterás las varas por los anillos. Vean, se mete la vara por aquí, sale por acá, y entonces, en ambos lados, meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Llevar el arca con ellas, con las varas. Así se va a transportar. ¿Cómo se va a transportar? ¿Cómo se va a transportar? Entonces, imaginen las 2 varas
y podemos hablar de 2 hombres atrás y 2 hombres adelante, y entonces transportan la caja así, o el arca así. ¿Está bien? Uno dice, ¿y por qué? ¿Ese objeto qué significa? ¿Qué tiene que ver? Ahí vemos la riqueza de la Escritura y vemos que es palabra viviente. Siempre es palabra viviente. Uno dice, pero es historia y ya pasó. Pero es que aquí Dios puso un conocimiento de manera objetiva en un objeto. Y cuando está el objeto, el conocimiento pudo ser palpable para nosotros. El conocimiento. El conocimiento, el objeto es parte del lenguaje entre el creador, el que diseñó la caja, y el hombre y la mujer o el pueblo que van a conocer la caja. El objeto es parte de la comunicación entre el que diseña, el de la idea, el que pone el propósito, y los que van a conocer el objeto, la caja. Estamos hablando de unos tiempos muy antiguos, cuando Moisés, Aarón, cuando las tribus de Israel, y uno dice, por eso cuando leo la Biblia no hallo por dónde o no le entiendo. Vas a ver cómo te voy a guiar para descubrir verdades que enseña el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sabe cómo enseñarnos. Cómo enseñarnos. Amén. Entonces, quiero estar seguro de que ustedes ya tienen el objeto en su imaginación. Harás una caja o un arca de madera, su tapa, la cubrirás de oro por dentro y por fuera, más harás unas varas y en cada cornisa o esquina le fundes anillos para que las varas entren y sea transportada. Vean que todo apunta hacia un movimiento. ¿Listos? Porque ya estamos despegando de ver las cosas de una manera natural, como decir, es algo. No, espérate, no es algo. Todo apunta a que se mueve o sea transportado. Y dice el versículo 14, para llevar el arca con ellas. Y pondrás en el arca, 15, las varas quedarán en los anillos, se quitarán de ella. Muy bien. Pasa el tiempo, esto se hizo, efectivamente se hizo. Ahora entramos a la época de Josué. La época de Josué, estamos refiriéndonos a que Josué fue el sucesor de Moisés. Si esto se hizo en el tiempo de Moisés, vean cómo se usó en el tiempo de Josué. Quiere decir que Josué fue el ayudante de Moisés, se muere Moisés, le sucedió en el liderazgo Josué. Ahora vamos a ver este objeto que es el arca, ya en uso, conforme al propósito del diseñador, el que dio las instrucciones. Amén. Listos. Versículo 1, Josué capítulo 3, versículo 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim hasta el Jordán. El Jordán era y reposaron allí antes de pasarlo. Entonces ponga en su imaginación que hay un enorme río, muy ancho, se llama Jordán. Entonces todo el pueblo, una nación itinerante, llegaron hasta el río. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca, ¿se acuerdan de ese objeto? Muy bien, aquí está mencionado. Cuando veáis el arca del pacto,
Sí, parecía que se llamaba el arca de madera, parecía que se iba a llamar el arca de oro. No. El asunto es que cuando se creó el objeto con los materiales que indicó el diseñador, se le puso ¡pum! Y eso es lo enorme. Más valioso que los mismos materiales. Los materiales significan lo precioso, porque era madera preciosa. El oro significa la divinidad, oro puro, material precioso. Ahora ya está en uso, pero dése cuenta que en Éxodo nos quedamos en que está lista el arca para ser transportada, pero no supimos quiénes la iban a transportar, quiénes iban a tomarla. 2. Ahora, fíjense que ya les introduje otro aspecto u otro elemento. No solo hay un objeto sobre el cual se puso un propósito, sino que también hay unos sujetos participantes o partícipes. Hay personas que van a ser parte de este propósito. Oh, alguien me está oyendo, porque ahí es donde entras tú. Pero entonces uno dice, entonces yo necesito conocer ese propósito. Yo necesito conocer ese propósito. Ve, si nos quedamos con los objetos sin conocer el propósito, estamos como las muchas personas que solo cargan un crucifijo de madera, se quedaron con el objeto. Pero cuando nos quedamos con el propósito, eso es lo que funciona, el propósito. Entonces, vuestro Dios y los levitas sacerdotes llevan Los levitas sacerdotes. Había una tribu de Leví, de las 12 tribus, ellos eran los encargados para el ministerio del tabernáculo, de las cosas consagradas, etcétera, de Leví, y eran sacerdotes y levitas. Era como rangos, los sacerdotes y luego los levitas. Ellos eran los únicos que podían cargar o llevar en movimiento sobre sus pies, o sea, la tomaban con las manos y andaban así, el arca. Vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuántos han escuchado que desde este púlpito decimos, mañana veré maravillas? Ahí está esa frase. Mañana veré maravillas. ¿Quién las hará? Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Cómo se produce esto? Quiero que notes algo. Ahora te voy a llevar hasta el versículo 9. Desde el 8 dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Entonces mandaron a los sacerdotes que llevaban el arca a ser los primeros que metan sus pies en el río Jordán, sin saber lo fangoso, lodoso
lo profundo. Entonces los sacerdotes iban en primer orden y estas fueron las instrucciones. Pero los sacerdotes están cargando una alianza, que es la palabra pacto. Y allí está la alianza de que Dios es el Dios de ellos y que está con ellos. ¿Ves para qué? ¿Qué simboliza el objeto? Para el objetivo. Y entonces era un objeto visible. Entonces, con ello, en medio de ellos, el Dios de ellos, frente a todos los pueblos en asuntos de guerra o de travesía, porque tenían que llegar a la tierra prometida. En este caso de cruzar el río Jordán, estas fueron las instrucciones. Dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto o de la alianza, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Miren cómo esta verdad la necesitamos. Ya ven cómo el Señor va, de pronto nos está ya hablando en vivo. Ya no nos habla a través de objetos de madera, sino que ya nos está hablando en vivo. Pueblo del Señor, necesitas conocer que Dios vive y el Dios viviente está en medio de ti. Pero ¿cómo vas a conocer? Para ellos en aquel entonces, antes de la cruz de Cristo, ellos no eran salvos. La salvación comenzó a partir del sacrificio de Cristo. Para ellos, Dios vino a ellos y les prometió su presencia porque hizo una alianza. Y entonces les diseñó todo un tabernáculo y objetos y todo un sistema sacerdotal y unas leyes para el pueblo. Por eso es que vemos tantas indicaciones para fulano y sutano. Hay ejército, hay sacerdotes, hay un comandante, hay un general, Josué. Y vean cómo Josué está dando instrucciones. El pueblo necesita conocer esta verdad, porque un pueblo sin el conocimiento de la verdad perece porque no tiene visión. En esto conoceréis, eso ya es para llegar a ver, a tener ojos abiertos, que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo y a todos los feos. Vean el versículo 11. He aquí, dice el versículo 10, en esto conoceréis. Versículo 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. En esto conoceréis. El arca del pacto del Señor pasará. ¿Ves? En movimiento. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno cada uno. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Y eso es un hecho sobrenatural que parece imposible en tu situación hoy. ¿Listos? Porque comenzamos a leer una historia que ya lo difícil no es entenderla. Inclusive lo histórico de los hechos no nos incumbe.
El asunto es que el problema que ellos tenían es mayor al que tenemos nosotros. Y cuando te encuentras con una historia así, tú ya le prestas atención. Porque el problema de ellos es cruzar un río. Y son cientos de miles de personas más sus animales y sus carretas y sus ancianos. ¿Y cuál es tu problema hoy? ¿Qué se tiene que abrir? ¿Qué se tiene que separar? ¿Qué se tiene que dividir en dos? Entonces, ¿viste? Pero ve cómo el Señor está en alianza con su pueblo, porque Él tiene un pueblo, pero mira de qué manera Él pasa delante de ellos en un arca llevada por sacerdotes. Y todavía les dice, para que sepan. O sea, ya el que no quiera saber, hermanos, es que el Señor siempre nos pone tan sencillo el movimiento de Él para que lo percibamos. Ese es el punto. Por eso los traigo desde que el carpintero hizo la cajita. Y desde que el que trabaja los metales la cubrió de oro. Para que de pronto no queramos ver el objetivo. No, pues no estamos participando. No estamos poniendo de nuestra parte. Versículo 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará. ¿Quién se mueve primero? ¿Quién? El Señor. El Señor. El Señor. Para que ya no ande como león enjaulado. El Señor se mueve primero y Él quiere que lo veas atento a mí, dice el Señor. ¿Quién pasará primero? El Señor. Y para comprender el mover del Señor, mandó a hacer una cajita. Para los niños de kinder que somos nosotros, mira nomás, qué sencillo. Para que le prestemos atención a un objeto que tiene un propósito. Y entonces es entendible el propósito. Y ellos, ese pueblo, así funcionaba. Así funcionaba. Bajo ese sistema. Fíjense bien. Entonces dice, versículo 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas se dividirán. Aleluya. Tráemelo. Gracias. ¿Quién se movió? Los sacerdotes que llevan el arca. ¿Los pies de quiénes? De los sacerdotes que llevan el arca. Los pies se metieron en el río y apenas el agua en el tobillo. Dice que se asienten en las aguas. Las aguas del Jordán. Fíjense que son aguas vivientes. Porque reaccionaron no frente a aparentemente las pisadas de los nombres o de las personas, sino hay una presencia allí. Hay una presencia allí. Entonces las aguas del Jordán se dividirán. Aleluya. Todo eso lo tienes que ver. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón.
Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco. Yo quiero que veas la película en tu imaginación. Los sacerdotes entraron y las aguas comenzaron a alejarse delante de los ojos de todos. Y de pronto el lecho del río estaba seco y todo el pueblo pasó en seco. ¡Aleluya! Así va a suceder contigo. Y muy bien, aquí termina la historia. El asunto es, ¿cómo llevo esta verdad que funcionó hace muchos años antes de que el Señor viniera, al día de hoy después de la cruz de Cristo? Cristo nos trajo esta palabra. Vea Mateo 18. Mateo capítulo 18. ¿Qué nos va a decir el Señor? Consíganse una cruz, cuélguensela en el pecho, pónganse un dije de oro. No nos va a decir eso el Señor. ¿Cómo va a traernos esa verdad que funcionó en el Antiguo Testamento, pero ahora en Él o por medio de Él? Antes de ir a Mateo, ve conmigo a Juan capítulo 1. Versículo 14, Juan 1:14. Aleluya. No se duerman, su Biblia y su cuaderno. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ya estamos hablando de los tiempos de Jesús. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús. Pero yo quiero conocer esa llenura. Quiero conocer esa verdad que funcionó en el pueblo de Israel. Quiero conocer esa verdad que funcionó en el pueblo de Israel. Y luego dice el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiere decir que esa verdad es Cristo, era Cristo en aquel tiempo, es Cristo, la trajo Cristo y la va a dar Cristo. Entonces, esa verdad que funcionó en el pueblo de Israel, yo la necesito hoy. Bueno, dice que Cristo la trajo. Aleluya. Entonces, tiene que hablar el Señor. ¿Dónde puso a funcionar esa verdad? Ya sin oro, sin madera, sin cajita. Aquí viene la revelación. ¿Cuántos quieren revelación? Mateo 18, 19. Quiero que pase mi hermano Oliver. Ayúdame aquí. Mira,
Dame la mano. Cuando leímos Éxodo, ahí estaba el objeto. Cuando leímos Josué, ahí estaba el propósito. Había ya una alianza. Dice que los sacerdotes tenían que cargar la cajita, el arca. Tú de un lado, yo de otro lado. Ahí estábamos con el arca. Y nos mandaban por delante. Esa verdad que parecía como una sombra, Cristo la vino a revelar. Cristo la trajo. Porque dice Juan que en Él vino esa verdad. Bueno, la vamos a leer. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros... Esto para acá, esto para eso, mi santo. Si dos de vosotros se ponen a cargar la cajita, el arca, ahí está la verdad, ¿la estás viendo? ¿La estás viendo? Si dos de vosotros, ¿por qué dijo el Señor dos? Porque dos deben cargar. Porque, recuerda las palabras como te platiqué, el objeto tiene el propósito de crear movimiento y requiere a personas. Entonces, esa es una verdad que en el Antiguo Testamento se constituyó con madera y oro y varas y anillos. Pero en Cristo, cuando Él trajo esa verdad, le quitó todo eso. Ahora Él dijo, si dos de vosotros, allí, fíjense lo que trascendió es el movimiento. Ya no la madera ni los metales, se pusieran de acuerdo. Ahí está la alianza. En la tierra, ahí están los pies. Acerca de cualquier cosa que pidieren, ahí está lo que está frente a nosotros, como un río. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Gracias, hermano. Aleluya. Verdad. Aleluya. Denle un gran aplauso al Señor. Esta palabra es viviente. Lo que quiero que veas es la conexión. En Cristo vino la verdad. Todo lo que funcionó en el Antiguo Testamento, en Cristo vino a ser revelado. Ya sin rituales, ceremonias, sin nada. La pura verdad. Pura. Y todo aquel que cree a la verdad, aleluya, tiene victorias. ¿Cuántos tomaron esta palabra? Fíjate bien, en el Antiguo Testamento eran hombres que llevaban el arca. Cristo dijo, se los voy a platicar, pero quitándole toda forma de tradición humana, judaísmo, hebraísmo, ceremonias. Le voy a quitar toda la ley de Moisés. Antes fue dicho, cuando los sacerdotes lleven el arca y vayan delante de vosotros, ahora yo os digo, si dos de vosotros, ¿viste eso? Es exactamente lo mismo. Esa es la verdad. Lo que hizo el Señor es trasladarnos el poder que operó en el Antiguo Testamento y decirnos ya sin tradiciones, ceremonias, rituales, leyes, la pura verdad que trabaja por el Espíritu, por la fe. Y entonces nos dijo, si dos de vosotros,
Antes tenía que ser cargada el arca por 4. El Señor dijo, nomás 2. Porque con 2 ya pueden llevar. Aleluya. Llevar. Ahí está el sentido de moción, movimiento. Entonces, cuando tú lees, a muchos de ustedes les he presentado en cierto momento cuando han venido a mí para orar, vamos a posicionarnos sobre esta palabra. Pero uno dice, ¿cómo la escoge el pastor? ¿O cómo es que esta? Porque hay muchas páginas, pero ¿cuál? Y luego hay 2 testamentos. ¿En cuál me baso? Es que, acuérdate que el Señor Jesús, en Juan 1:14 y el 17 dice, yo estoy lleno de toda la verdad del Padre. Y por medio de mí vino todo lo que funcionó bajo el Padre en el Antiguo Testamento. Y yo se los voy a enseñar. Entonces comenzó a manifestar la gloria del Padre. Por eso Juan dice en Juan 1, vamos a ir allí. Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿ves? Gloria como del unigénito del Padre. Es decir, cuando vieron a Jesús hacer, la gente dijo, esto que Él hace solamente lo hace Dios o lo puede hacer Dios. En otras palabras, la gloria que manifiesta este hombre es la misma gloria de Dios. Entonces Juan es testigo, fue testigo y dice, vimos su gloria. Y los judíos entienden muy bien, porque ellos, el Antiguo Testamento, pues, son historias de las tribus de las cuales ellos provienen, las 12 tribus. Pero ve, Cristo, lleno de gracia y de verdad. Verdad es todo lo que funó en aquel entonces. Cristo lo tiene porque es. Y en el versículo 17 dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio. Cristo es el dador de todo lo del Padre. Hermano, cuando una persona dice, yo sí creo en Dios, pero si no le cree a Cristo, no está creyendo en Dios. Porque Cristo es el que es la gloria de Dios, es la verdad, es la vida. Así que el Padre dice, óiganlo a Él, porque ahora es Él. Y la verdad vinieron por medio de Cristo. ¿Cómo cuál verdad? Verdad es lo que funcionó en un pueblo de Dios. Pero ahora Cristo nos viene a dar una buena noticia. Nos dice, ustedes pueden ser pueblo de mi Padre. ¿Cómo? Si crean en mí. ¿Cómo? Señor, ¿y va a funcionar todo lo que funcionó con el pueblo de Dios? Sí, sí va a funcionar. A ver, dinos una verdad. Bueno, entonces Mateo 18, y nos dijo el Señor, miren, ¿se acuerdan cuando los sacerdotes de la tribu de Leví cargaban una caja, un arca de madera, entre 4 sacerdotes? Estaba prohibido tocarla porque si no morían. Sí. ¿Se acuerdan cuando
Josué dirigió al pueblo de Israel a cruzar el río Jordán y lo sobrenatural ocurrió delante de los ojos de ellos. Se dividió el río en dos y pasaron en seco. Sí. ¿Dónde estaba el arca? Adelante. ¿Quién se movió primero? El arca, por los sacerdotes que le llevaban. Bueno, ¿ven el movimiento de la alianza? Hay una alianza. Muy bien. Bueno, ahora yo os digo. ¡Aleluya! Ahora yo os digo. Ya no va a haber cajita, ni varas, ni anillos, ni oro, ni plata, ni vestiduras, ni que se pongan aquí en la cabeza, nada. Ahora yo os digo, si dos de vosotros, ahí están los cargadores, así es. ¿Ven? Ahí están los cargadores. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, aquello que parece inalcanzable, impenetrable, aquello que parece que no puedes cruzar, se dividirá. Aleluya. Se dividirá. Aleluya. Será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y todo aquel que crea esta palabra, cree en el Señor. Amén. Y esta es la palabra para nosotros en esta hora. ¿Se fijan que el Señor vino a hablarnos lo que funciona? Quitándole todo ritual, toda tradición, quitando toda carga o peso sobre el ser humano. Ahora todo es por medio de la fe. Ya no necesitas ser judío. Ya no necesitas usar ropajes especiales o específicos. Inclusive ni siquiera necesitan ser 4, 2. Es una simplificación terrible, más práctica. Ahora, somos 2. ¿Qué dice el Señor? ¿Se acuerdan cuando mi Padre decía que Él irá delante de vosotros en los tiempos de Josué? Sí. Bueno, siguiente versículo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. En medio de ellos. Aleluya. Está prometiendo lo mismo que su Padre. Está prometiendo lo mismo que su Padre. Eso está prometiendo exactamente, porque es la misma verdad. La verdad no cambia. La verdad no tiene discrepancias. No hay un día en el pasado que critique a un día de esta era que hoy estamos o somos diferentes en nuestra operación, que tenemos otra verdad, ¿no? De hecho, en Cristo se mostró la plenitud de la verdad, y los que fueron antes de Cristo no tenían la plenitud, y aún les funcionaba lo que tenían. Les funcionaba lo que tenían. Una cajita de madera cubierta de oro, con esto y aquello adentro, y esto y aquello sobre la tapadera. Y uno dice, wow, pero si yo le quito al objeto el propósito, voy a tomar el objeto. No. El objeto no es la verdad, el propósito es la verdad. Pero el objeto es parte del lenguaje para dar a conocer el propósito. Hoy en día, el objeto es la fe. Ese es nuestro objeto. Sin fe no hay objeto. ¿Ves que ya la fe no suena a madera, ni a oro, ni a plata?
Es fe. Es algo que todos tienen acceso porque viene por el oír. No importa el salario que tengas, viene por el oír. No importa tu procedencia o género, viene por el oír. El objeto es la fe. Y entonces tenemos acceso a toda la verdad. Y así como hoy hicimos una conexión de una verdad que parecía una sombra, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos la plenitud, así hay miles de escrituras que están conectadas. Si con esta tenemos para mucho, ahora todas las que están allí y descúbrelas. Por eso cuando tú dices, ¿y por qué tengo que leer el Antiguo Testamento o las historias de un pueblo? Porque allí están los objetos. Son parte del lenguaje para que aquellos entendieran una alianza, un pacto, una presencia, un mover de Dios. El asunto con nosotros hoy en día es de que llega el Espíritu Santo, ay, no le entiendo al mover, hace falta ir a las conexiones, las relaciones, porque las figuras comunican un lenguaje. Dice, todos los que son hijos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Parecen como un viento, que parecen como ráfaga. Uno dice, viento, agua, es que son elementos que nos comunican un sentido, una forma, una figura. Nos dicen un cómo opera algo que no se ve. Amén. Más de una persona necesita esta alianza. El versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cual cosa que pidieren, imagínense el momento de los sacerdotes, juntos, cargando el mismo acuerdo, ellos sí sabían que llevaban la presencia de Dios. Usted sabe que está posicionado sobre la verdad de Dios. Amén. Les será hecho por mi Padre. Les será hecho por mi Padre. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí hay fe. Allí estoy yo, y está hablando el Hijo como el Papá. Igualito. El Padre en el Antiguo Testamento movía miles de personas. El Hijo dijo, aunque sean 2, yo estoy. Por eso la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto es que es mejor pacto. ¿Ves? Son mejores promesas, mejor pacto. Por eso no traemos cosas en el cuerpo, no traemos amuletos, no traemos tatuajes, no traemos ropajes especiales que simbolicen un ritual, que simbolicen No. Pero sí traemos fe. Sí traemos fe. Amén. Aleluya. Vamos a darle una alabanza al Señor.
Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. ¿Sabes que lo que te enseñé en el periodo de reyes y sacerdotes, Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes? ¿Quiénes llevaban el arca del pacto? Los sacerdotes. ¿A quiénes les va a responder el Padre? A los sacerdotes. Bueno. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tú respondes a esta verdad que nos dio Cristo, y esa verdad queda activa por la fe de mis hermanos y hermanas sobre todo asunto que ellos tengan. Y Señor, ellos no llevan la dificultad, ellos llevan el acuerdo. Y tú resuelves la dificultad en esta hora en el nombre de Jesús, y aquello queda dividido, queda separado, queda partido en dos, tomando la figura de las aguas del río Jordán, donde sobrenaturalmente fueron divididas, fueron amontonadas en dos, fueron separadas. Así, Señor, recibimos esa cosecha del funcionamiento de esta palabra viviente en el nombre de Jesús, y delante de nuestros ojos se produce ese resultado. Y te damos gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios como si ya lo hubiera recibido. Alégrese como si ya lo hubiera recibido. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque todo asunto que parece difícil, que parece imposible, que parece crítico, Señor, en este momento queda resuelto. Y la gracia de la cual Jesús está lleno y vino por medio de Él, tomamos de allí. Tomamos gracia. Diga conmigo, yo tomo gracia por medio de Cristo para este asunto en particular. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.